¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Química Bachillerato. En esta ocasión, el tema que tomaremos es la diferencia entre calor y temperatura. El calor y la temperatura son temas directamente relacionados y comúnmente confundidos. Para ustedes, ¿el calor y la temperatura son cosas distintas? ¿Podemos hablar que son cosas similares? Para iniciar, revisaremos los conceptos de calor y temperatura por separado, y al finalizar realizaremos un análisis de sus diferencias. A continuación, les dejo una pregunta que deberán contestar según sus conocimientos actuales, para al final revisarlas después de clase. Tenemos dos tazas, una con 250 mililitros de café a 40 grados centígrados, la otra, una taza con 500 mililitros de café a 40 grados centígrados. La pregunta es la siguiente: ¿cuál taza tiene mayor cantidad de calor? Ahora, si mezclamos las tazas, ¿cuál es la temperatura final? Analícenlas, respondan en un papelito en su libreta y ténganlas por ahí a la mano. Al final de la clase despejaremos estas dos dudas. Ambos términos se pueden analizar desde distintos enfoques del conocimiento: la teoría cinética y la termodinámica. Ahora iniciaremos con el calor. Según la teoría cinética, el calor es la energía térmica de un sistema. Ahora, la energía térmica representa la energía interna total de las moléculas dentro de un objeto, es decir, la suma de sus energías moleculares potencial y cinética. Por lo que, mientras más caliente esté el cuerpo, mayor será su agitación o movimiento molecular. Por el contrario, cuando menos caliente esté, menor será su agitación molecular. Esta agitación molecular es capaz de transferir su energía de donde hay más a donde hay menos. Cuando se produce el aumento de calor en algún cuerpo, la energía de las moléculas va a aumentar. Esto les permitirá moverse con una mayor velocidad. Todo este movimiento se perderá en el caso de que la sustancia comience a perder calor. Recuerden que el calor se puede transferir de un cuerpo a otro, por lo que si una sustancia tiene una gran cantidad de calor, ese calor no permanecerá en esa sustancia, puede transferirse y estar siempre en movimiento. Si nosotros tenemos un cuerpo en estado sólido, en este caso un par de hielos de agua, si empieza a aumentar el calor, sus moléculas empezarán a moverse más libremente hasta pasar al estado líquido. En la siguiente animación vamos a iniciar con hielo, agua en estado sólido. Si nosotros comenzamos a añadirle calor con una fuente, en este caso la flama, las moléculas empezarán a moverse cada vez más y más. Como se dan cuenta, las moléculas no se mueven libremente, comienzan a transferir su energía mediante vibraciones. De tal manera que va a llegar un punto donde toda la sustancia tenga una cantidad elevada de calor. ¿Cuál va a ser el resultado? Que vamos a tener una sustancia en estado líquido. Ahora, vamos a analizar el calor termodinámicamente hablando. El calor se describe como la transferencia de energía térmica entre las moléculas de un sistema a otro. Por lo tanto, un objeto puede ganar o perder calor, pero no puede tenerlo. En física no existe tal concepto como la cantidad de calor de un cuerpo. Esta transferencia se da como resultado de una diferencia en las temperaturas de dos sistemas. La dirección del flujo de calor entre los dos sistemas depende de sus temperaturas, no de cuánta energía tenga cada uno. El equilibrio térmico se alcanza cuando las temperaturas entre ambos cuerpos es la misma. Como ejemplo, tenemos este par de tazas con café. La primera taza tiene 250 mililitros de café a 30 grados centígrados.
Si nosotros ponemos en contacto este café con la siguiente taza que está a 25 grados y tiene 500 mililitros, el calor fluirá del café a 30 grados hacia el café a 25 grados centígrados. Aún cuando la energía interna del café a 25 grados sea mucho mayor, puesto que hay mucho mayor cantidad de café en la taza. Con esto comprobamos que siempre el calor va a fluir de donde hay mayor temperatura a donde hay menos temperatura. Como resumen de lo que acabamos de ver, vamos a tener que el calor siempre se representa con una letra Q, en algunos casos minúscula, en la mayoría de los casos mayúscula. Es una energía que en el sistema internacional se mide en joules, aunque también es muy común que se utilice la caloría para medirlo. Si nosotros quisiéramos tener una equivalencia entre joules y calorías, tendríamos que una caloría es equivalente a 4.186 joules. La calorimetría es la parte de la física que estudia el calor, es decir, la transferencia de energía de un cuerpo para otro. El calorímetro es el instrumento que se utiliza para medir las cantidades de calor ganadas o perdidas por un cuerpo. Esta energía está en constante transmisión. Para que se transmita se puede dar por tres fenómenos: la conducción, la convección y la radiación. Si necesitan más información de estos procesos, visiten nuestro video llamado Transferencia de calor en este canal. Ahora, el calor es una medida de cambio, no una propiedad de un objeto o sistema. Por lo tanto, se clasifica como una magnitud o variable de proceso, porque está definido en el contexto de un proceso por el cual se puede transferir energía. Ahora, ¿cómo podemos medir el calor transferido de un cuerpo a otro? Nosotros podemos utilizar el cambio de temperatura para poder calcular el calor transferido. Además, para conocer el calor, tenemos que saber el número de moléculas en el sistema y su calor específico. El calor específico es una propiedad intensiva de la materia, por lo que es representativo de cada tipo de sustancia. Cuanto mayor es el calor específico, más energía calorífica se necesita para incrementar la temperatura de una sustancia. Como ejemplo, se requieren aproximadamente de 8 veces más energía para incrementar la temperatura de un lingote de magnesio que para incrementar la temperatura de un lingote de plomo de la misma masa. Si nosotros quisiéramos hacer este cálculo, tendríamos la siguiente fórmula. Calor es igual a masa por calor específico por el cambio de temperatura. En el sistema internacional vamos a tener el calor en joules, la masa en kilogramos, el calor específico en joules por kilogramo Kelvin y el cambio de temperatura en Kelvin. Recuerden que si no están trabajando con estas unidades, pueden tener las referencias para poder tener una equivalencia. Todas las equivalencias, recuerden, hay tablas en cualquier bibliografía, solo es cuestión de que se pongan a revisarla. Ahora, vamos al siguiente término, la temperatura. Cuando un sistema absorbe o pierde calor, una consecuencia es la modificación de su temperatura. Pero ahora, ¿qué es la temperatura? Para poder iniciar con este tema, tenemos nuevamente esta animación. Hay una fuente de calor, las moléculas empiezan a absorberla y empiezan a moverse libremente. Una consecuencia, como ya vimos, es el aumento en la temperatura. Dicho esto, vamos a comenzar con lo que es la temperatura. La temperatura es la magnitud física que describe la energía cinética media de las moléculas de un material o sistema. Dicho de otra forma, es una medida del promedio de energía cinética de los átomos o moléculas individuales. Recordemos
que la energía cinética está asociada al movimiento, por lo que entre más movimiento de los átomos o partículas, mayor será la temperatura. Al ser una propiedad física medible, es una variable de estado. La temperatura es una propiedad intensiva. Esto significa que no depende de la cantidad de materia. Por esta razón, se puede utilizar para poder identificar una sustancia pura. Como ejemplo, tenemos los puntos de fusión, los puntos de ebullición. Y recuerden, siempre que hablamos del término punto D, nos estamos refiriendo a una temperatura. El termómetro es el aparato utilizado para medirla, cuyo valor puede ser presentado en varias escalas termométricas. Los grados Kelvin, los grados Celsius, los grados Fahrenheit o los grados Rankine. Recuerden, hay equivalencias, hay fórmulas para poder hacer un cambio dependiendo del valor que tengamos. Todo eso lo pueden buscar. Recuerden, acostúmbrense a investigar. Todo está en la bibliografía. Ahora, en este punto vamos a tomar un resumen de todo lo que hemos visto. El calor es una energía. Esa es la palabra clave cuando estemos hablando de calor. ¿En qué vamos a medir el calor? En joules, en el sistema internacional, pero recuerden que también es muy común medirlo en calorías. El instrumento necesario para medir el calor transferido de una sustancia a otra se llama calorímetro. Por otro lado, la temperatura es la medida de la energía cinética de las moléculas de un material. La podemos medir en varias escalas termométricas. La más común para nosotros en el sistema internacional son los grados Celsius, aunque también es muy común utilizar los grados Kelvin o los grados Fahrenheit. Y el instrumento de medición necesario para poder medir la temperatura es el termómetro. Para iniciar esta clase tuvimos dos preguntas importantes. La primera, en el siguiente ejercicio de estas dos tazas, ¿cuál tiene mayor cantidad de calor? Si nosotros recordamos, si quisiéramos revisar este ejercicio termodinámicamente hablando, tendríamos que decir que la pregunta está errónea. El calor no se tiene, no se posee, no es algo que pertenezca a ningún sistema, a ningún cuerpo. Ese es algo importante. Ahora, termodinámicamente hablando, no podemos abordar este tema. Lo vamos a tener que ver de acuerdo a la teoría cinético-molecular. En la teoría cinético-molecular vamos a recordar que decíamos que el calor es una energía. ¿Qué tipo de energía? Es una energía térmica que representa la energía total de las moléculas dentro de una sustancia. Esa es la parte importante. Entonces, nosotros tenemos dos tazas con la misma temperatura. ¿Qué quiere decir la misma temperatura? Que tenemos la misma energía cinética media en el sistema. Ahora, ¿cómo podemos resolver esta pregunta? Vamos a analizar la masa de café en ambas tazas. Si el calor es la energía térmica total, es decir, la energía cinética y potencial de todas las moléculas de un sistema, ¿qué quiere decir esto? Que donde hay mayor cantidad de masa, vamos a tener mayor cantidad de energía. Por lo tanto, la taza que tiene mayor cantidad de calor es la que tiene mayor cantidad de café. Por lo tanto, la taza de la derecha, que tiene 500 mililitros de café, es la que tiene mayor cantidad de calor. Es decir, mayor cantidad de energía. La siguiente pregunta, igual con las mismas tazas, decíamos, ¿qué pasa si las mezclamos? ¿Cuál es la respuesta? Recuerden, si nosotros mezclamos dos sustancias a la misma temperatura, no va a existir un flujo entre ellas. Por lo tanto, de esta mezcla solamente vamos a tener café a la misma temperatura. ¿Cuál temperatura? 40 grados centígrados. Recuerden, según la termodinámica, el flujo de calor
se va a dar dependiendo de sus temperaturas, de donde hay más temperatura a donde hay menos temperatura. Recuerden que en este caso no va a depender de cuánta energía tenga un sistema u otro. Por lo tanto, la respuesta es 40 grados centígrados. Para terminar, les voy a dar la forma más fácil de interpretar cada uno de estos términos. Siempre que hablemos de calor, ustedes tienen que utilizar el término energía. Esa es la palabra clave. Ahora, si nosotros hablamos de temperatura, la forma más fácil de verlo es como una escala para poder medir. ¿Qué vamos a medir con la temperatura? El calor. Espero y les haya quedado claro este tema. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en escribirme. Si les gustó la información, si les pareció bueno el video, compártanlo con sus compañeros. Tal vez puedan tener las mismas dudas que ustedes. Los espero en el siguiente video. Hasta pronto.